Hola, bienvenidas todas las personas que comienzan a conectarse a otra emisión del ciclo de Cine Transmedia Comentado, un espacio que hacemos desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del Centro Multimedia, en el Centro Nacional de las Artes. Y en la sesión de hoy tenemos de invitada a Patti Godoy. Patti es periodista, es documentalista, es creadora de narrativas interactivas. Bienvenida, Patti. Ay, bien, encantada de estar aquí, Pedro. Gracias por la invitación. Que además nos acompañas ahora desde el otro lado del Atlántico. Así es, estoy en Barcelona y aquí ya es medianoche, pero encantada y feliz. Gracias por, bueno, además por el esfuerzo de conectarte a esta hora. Bueno, les decía que Patti es una periodista y documentalista mexicana, también, bueno, radicada en España durante muchos años y allá también ha hecho parte de su trabajo, o allá comenzaste, Patti, ¿no? Un poco en el mundo de las narrativas interactivas. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que haces y después vamos a empezar a hablar de Contarnos MX. Sí, así es. Justo estoy en Barcelona donde descubrí, por decirlo de alguna manera, si es que hubiese un momento concreto en la vida de todos los creadores que ¿no? descubrimos algo y algo se nos ilumina. Digamos que, bueno, sí, yo creo que sí, en mi trayectoria, digamos, sí puedo identificar un momento en el que descubrí esto de las narrativas interactivas y fue en un taller al que asistí, que impartía Arnau Gifreu, en una escuela pequeñita de cine, en un momento en el que yo no había escuchado nunca sobre interactivo, sobre documental interactivo web o sobre webdoc, y ahí fue donde realmente como fue un momento como que se me iluminó en mi camino, digamos, creativo. Y dije yo, ¿qué es esto? Y fui a ese taller y ahí fue, digamos, el comienzo de todo un camino periodístico, creativo, que ha sido como muy, muy importante. Y este descubrimiento, digamos que en mi caso sí hay ese descubrimiento. Oye, Patti, cuéntanos justo un poquito para llegar después a Contarnos MX, que es el proyecto al que me gustaría dedicar la mayor parte de la conversación hoy, sobre todo además porque es un espacio muy reciente bueno, el cual lideras, obviamente junto a un equipo de otras personas y que además tiene unos cruces muy interesantes entre periodismo y nuevas narrativas. Pero antes de llegar ahí, me gustaría ahora sí que hacer el recorrido casi biográfico de tus obras y empezar por Barcelona, ¿no? Que nos contaras un poquito qué cosa es Barcelona y también qué aprendiste justo viniendo del camino del periodismo y llegando al documental interactivo además a través de Barcelona. Pues Barcelona, digamos que es la sí, la conclusión o la materialización de un inicio en este descubrimiento del que ya hablaba hace un momento, sobre las narrativas interactivas y las narrativas webs y el documental, bueno, en fin, que luego también nos podemos quedar aquí hablando, ¿no?, de semántica y de conceptos que pues todavía no están del todo resueltos en el mundo creativo, interactivo, documental, en fin. Pero digamos que sí, que Barcelona es la conclusión de esta primera incursión mía en el mundo del documental interactivo. Yo descubro como un poco este mundo de manera muy superficial y casi no tanto práctica, sino más bien conceptual en este taller del que hablaba con Arnau Gifreu. Y para quien no sepa, Arnau Gifreu es en el mundo al menos pues, latinoamericano, iberoamericano, o al menos en el mundo de la creación documental interactiva web, pues Arnau Gifreu es como el máximo, digamos, la persona que más ha estudiado este tipo de narrativas. Y que más ha trabajado en documentar y su tesis doctoral está basada en el documental interactivo web, y él imparte pues talleres, hoy es profesor de varias universidades y bueno, es alguien que sabe muchísimo de esta materia. Yo descubro un poco el mundo en este taller. Después
me estudio un máster de documental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se llama el máster en documental creativo. Y este máster tenía la particularidad que ya tenía un par de años cuando yo hice el máster, que trabajaba con narrativas interactivas también, además de trabajar con el documental lineal o el documental tradicional, como tal y como lo conocemos, pues tenía una vertiente y había empezado a trabajar también con el documental interactivo web. El caso es que allí es cuando empiezo la práctica, a trabajar en la práctica y a pensar en cómo conceptos que de alguna manera podían ser abstractos, cómo llevarlos a la práctica. Y Farcelona, digamos, es la consecuencia de ese trabajo que hago en el máster con un equipo de compañeros, porque había, la dinámica, digamos, era que se formaban equipos y al final nos graduábamos o terminábamos el máster con un proyecto documental. Pues yo siempre tuve claro cuando entré al máster que mi proyecto final de máster iba a ser un documental interactivo, que posteriormente fue Farcelona. Y fuimos un equipo de 5 personas que trabajamos en este proyecto, que lo pensamos y en este caso también nos acompañó en todo ese proceso un maestro también en esto del interactivo, que es Jorge Caballero. Digamos que no hay mucha gente en el mundo, al menos digamos latinoamericano y español, que esté trabajando con estas narrativas, y Jorge Caballero es de los pocos y de los primeros quizá también que empezaron a trabajar en este ámbito. Y bueno, Farcelona básicamente cuenta una historia que para mí es siempre muy interesante y que incluso un poco desconocida, y creo que ese es el gran mérito, además de trabajar pues con una narrativa que al menos en ese momento era novedosa, que es la interactiva web, pero que cuenta una historia muy, más bien desconocida de Barcelona, que es un lugar, ¿no?, hiperturístico, pues una ciudad un poco de ensueño en la que todo el mundo, pues, ¿no?, si la conoce te enamoras de ella y si no la conoces la quieres conocer. Y Barcelona guarda pocos secretos, pero de los pocos que sí que guarda y que descubrimos en este documental es que tiene detrás de la construcción del barrio gótico, que es una de las joyas turísticas de esta ciudad, se escondía como una especie de historia poco contada, que era que el barrio gótico realmente no es gótico, digamos, original, y que hay toda una construcción y hay todo un proyecto ideológico detrás de la construcción del barrio gótico. Hay que entender también un montón de cosas que construyen esta sociedad, no solo la barcelonesa, sino la catalana, entender también cómo se explica Cataluña en el contexto español, en fin, que hay como toda una historia súper interesante, pero digamos que en conclusión es que el barrio gótico responde también a lo que responden muchísimas, digamos, construcciones de muchas ciudades del mundo, que hay todo un proyecto ideológico, político detrás de las ciudades. Las ciudades, al final, lo que cuenta Barcelona es que son entes vivos que pues no se construyen solo porque sí. Siempre proyectos detrás, y Barcelona cuenta un poco esto. Lo cuenta de forma, digamos, particular, que es a través de una narrativa interactiva, que es un proyecto que se puede ver desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando obviamente se tenga una conexión a internet y se tenga una computadora, porque luego esto también lo podemos comentar si quieres más adelante, pero digamos que este es un proyecto que solo se puede navegar desde una computadora, digamos, o una laptop o una computadora así de escritorio, pero no está diseñada para ser navegada desde cualquier celular, que ese fue, yo creo, de los grandes aprendizajes que me dejó este proyecto. ¿Este proyecto cuántos años tiene ya, Patti? Pues este proyecto lo hicimos 2014, entonces ya tiene algunos años, y creo que siempre
se corre el riesgo de que estos proyectos que son proyectos digitales y que responden a un momento concreto, a unas modas y a unas estéticas concretas, pues de pronto hay proyectos que no solo estéticamente mal, activamente pueden también envejecer mal y también tecnológicamente. Pero creo que Barcelona ha aguantado bien el paso de los años y tiene ya algunos. Justamente te hacía la pregunta por esto que acabas de comentar, ¿no? De cómo el ámbito de las narrativas interactivas, y ya tú lo haces hace un rato y es algo que hemos mencionado muchísimo en estos espacios, la imposibilidad de nombrar también, ¿no? Como que todavía los términos están demasiado en disputa. Entonces a veces hablamos de documentales transmedia, documentales interactivos, documentales web, que no están hablando de lo mismo ni suponen lo mismo, pero utilizamos los términos de manera indistinta y hay como todavía mucha, no quiero decir confusión, sino que justo son términos que se están creando todavía, se siguen conformando, ¿no? Y tú hablabas justo de cómo Barcelona en el momento también, y fue uno de los aprendizajes en el momento en el que lo crearon, fue pensado como un documental, digamos, para verse desde una computadora, ¿no? Y no exclusivamente, o no también, perdón, desde un dispositivo móvil. Y 6 años después, o bueno, casi 7 años después, en el 2021, es impensable quizás, ¿no? Hacer un proyecto que no, pues que no se piense también para los dispositivos móviles, como que pensamos que ya en el teléfono tenemos que tener acceso a todo. Y eso tiene que ver justo con cómo ha ido cambiando esas modas de las que hablaban, pero cómo se ha ido creando también una especie de canon, ¿no? O no para los proyectos interactivos. Y me gustaría un poco como llevar la conversación hacia ese terreno, ¿no? ¿Hasta dónde crees, justo desde tu experiencia como creadora de este tipo de proyectos, hasta dónde crees, o más bien, en qué momento crees que estamos con respecto a la creación de proyectos de este tipo? O sea, estamos en un momento de más consolidación, estamos en un momento, por lo menos, digamos, centrándonos en el ámbito de los documentales, ¿no? En el ámbito documental y en el ámbito del documental interactivo, web, etcétera. ¿Qué tanto ha cambiado o qué tanto ha crecido o no? ¿Qué tanto se ha modificado este terreno a lo largo de estos 7 años, digamos, que llevas desde que hiciste Barcelona hasta el día de hoy? Pues fíjate que yo creo que estamos en un momento extraño y yo diría que estamos en un momento de despresurización. Es decir, en un inicio, y tú también, Pedro, que estás siempre muy al tanto y muy atento de todos los proyectos nuevos que van surgiendo, hubo un momento en el que hubo o sea, hubo mucha creación de proyectos interactivos, muchas cosas que no se sabía bien cómo ubicar, que eran documentales webs, que eran para computadoras, otros para teléfonos celulares, en fin, hubo como un boom, una explosión de proyectos interactivos y de pronto como que se fue como desinflando esa burbuja. Por mil razones, podemos digamos, como interpretar esa despresurización de la que hablo de muchas maneras. Luego también todo pasa obviamente por lo de la pandemia. Yo sintetizaría que son proyectos que son complejos, que requieren de mucho dinero, que requieren también de mucho esfuerzo, un equipo muy especializado, no solo en el ámbito documental, sino también tecnológico. Y luego a veces no siempre es fácil conjugar estos equipos y el trabajo fluya, digamos, porque siempre, ahora hablaremos de los desiertos de Sonora, que es una experiencia como muy exitosa, al menos en términos personales, también nos tuvimos que adaptar a trabajar con un equipo que pensaba en ceros y unos, digamos, un equipo creativo, intentar encontrar un lenguaje, un diálogo y una creatividad con un equipo tecnológico que pensaba de otra manera. Entonces también ahí hay que cambiar el chip, ¿no? Cuando estás intentando sacar adelante un proyecto documental. Entonces sí creo que en estos años ha disminuido el número, al menos, de proyectos interactivos. Creo que se ha
no sé, como aposentado, se han aposentado procesos, hay gente que a lo mejor incursionó y que por curiosidad y que quería saber exactamente de qué iba esto, hizo un proyecto concreto y ahí se quedó y regresó pues a lo mejor al documental tradicional y al lineal, o siguió por el camino de la creación de otra manera. Entonces, sí creo que eso, que hay menos producción. Quizá los proyectos son como más pensados y más sólidos, y pensando obviamente en todas esas exigencias que también nos ha impuesto pues una realidad que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, o sea, con el uso del celular. Hace 5 años igual no estábamos tan claros de que todo iba a ir por el consumo de toda el consumo de todo, informativo, de entretenimiento, de todo, iba a ir por ese camino del celular. O sea, podíamos haberlo vislumbrado, pero no estábamos seguros. Y ahora, bueno, luego también, ¿de qué estamos seguros? ¿No? O sea, esto de las certezas muy pronto, ¿no? Lo que creemos ahora que es cierto y que va a permanecer, luego al cabo de 2 años, de pronto, pues se derrumban todas esas certezas. O sea, que también creo que tenemos que ir con cuidado con estas cosas. Pero digamos que al menos mi aprendizaje, yo no sé valorar como todo un ámbito que también está muy en construcción, que es el ámbito de la interactividad, de la creación documental interactiva, pero digamos que al menos desde mi propia experiencia yo tengo unos pocos aprendizajes, pero muy sólidos, que tienen que ver con esto. O sea, Los Desiertos de Sonora, que fue el siguiente proyecto que dirigí, interactivo, ahí yo, la premisa bajo la que se construyó todo ese proyecto fue mobile first, ¿no? Y a partir de ahí trabajamos en todo el resto. Es decir, incluso condicionó también la narrativa. O sea, que eso a veces está mal reconocerlo o está mal visto, y uno no va diciendo que el aparatito condicionó la historia, pero sí, en el caso de Los Desiertos fue un poco así. No la historia en sí y no el fondo de la historia, porque la historia era muy clara, ¿no? La historia era un escritor, Roberto Bolaño, un libro, Los Detectives Salvajes, Sonora y el desierto, y una narradora que casualmente era del desierto de Sonora, que había leído Los Detectives Salvajes y que había como conectado, digamos, estas cosas que aparentemente estaban desconectadas, ¿no? Un libro, un escritor, un espacio geográfico, y bueno, la historia estaba clara, pero digamos que sí se vio condicionada por el artefacto que era un teléfono celular. Y en este caso trabajamos con esa idea muy clara desde el principio, es decir, queremos que sea un documental que se cuente y que se pueda navegar, recorrer, viajar a través de un celular. Entonces, a partir de ahí, con esa idea clara, eso nos ayudó muchísimo con todo el trabajo que tuvimos con el equipo tecnológico, porque ellos ya desde un inicio nos dijeron, ok, si queremos que esto se vea en un celular, tenemos que trabajar de esta manera. Y nosotros tenemos una serie de requerimientos que son estos y estos, y vamos a trabajar bajo esta estructura. Y fue todo realmente muy fácil cuando teníamos clara esa parte. Entonces, digamos que ese es como de mis pocos, pero muy sólidos, como digo, aprendizajes. Si tienes clara esa parte, digamos, quién quieres que lo vea y cómo quieres que se vea, el resto como que fluye un poco más. O sea, como el trabajo fluye, pero también la creatividad, el proceso creativo, el proceso de desarrollo. Entonces, con Los Desiertos es un proyecto que nos llevó muchos años, muchos viajes, que involucró a muchas personas que nos ayudaron a hacer el proyecto mejor de lo que era en un inicio, cuando solo era una idea. Pero
digamos, insisto, esta parte de saber cómo queríamos llegar a los lectoespectadores, a los usuarios, como queramos llamarle también a quien está del otro lado de la pantalla y que con un gesto que en este caso era, ¿no?, el de scroll, que era una narrativa. También Los Desiertos de Sonora es un proyecto que queríamos que fuera fácil de navegarse. Queríamos también responder o atender a esta premisa que para mí siempre es muy, muy, muy importante, que menos es más. Queríamos que no fuera un proyecto como que la gente se perdiera, que entrara ahí a una web y que no supiera qué hacer, que a veces eso pasó. Yo creo que los primeros proyectos interactivos eran demasiado complejos y le pedían demasiado a quien estaba, ¿no?, del otro lado de la pantalla. Y creo que eso también como que alejó también a un público, a un potencial público, digamos, de este tipo de narrativas. Entonces, con los Desiertos de Sonora justo queríamos que fuera todo lo contrario, que fuera un viaje que se disfrutara, en el que no te perdieras, y también un viaje que narrativamente fuera bello, hasta cierto punto poético, pongo comillas en lo poético, porque respeto mucho a los poetas y para nada creo que bueno, no soy poeta ni nada, pero sí que creo que el proyecto de alguna forma es poético, porque queríamos como que despojarlo de florituras y que fuera un proyecto sencillo, de pocas palabras, con muchas imágenes, en el que nos ayudaran muchas personas, que así lo conseguimos al final, afortunadamente, que muchas personas nos ayudaran como a construirlo, a contarlo, a hacerlo más robusto, más sólido, más interesante, ¿no? Ahora estamos viendo pues parte del proyecto. Hay una parte que es como el cuerpo principal, el viaje por esas fotografías que se pueden navegar a manera de scroll, y luego hay una parte que es como el contenido, un contenido adicional, que es el que aporta también, yo creo que mucha fuerza al proyecto, y en el que grandes amigos, escritores, periodistas, lectores de Bolaño, como que nos van aportando, cada uno desde sus ámbitos y desde sus propias experiencias, pues nos van aportando ahí, creo que cosas siempre muy interesantes. Tú decías, Patti, cuando hablabas al inicio del proyecto de Los Desiertos de Sonora, decías que hay mucho prejuicio a la hora de pensar en este tipo de narrativas, o sea, en las relaciones, y no quiero no quiero decir de subordinación, pero bueno, en las relaciones entre narrativa y dispositivo tecnológico, ¿no? O sea, en qué pensamos primero y cómo logramos traducir ese universo narrativo que vamos creando dentro de este tipo de proyectos a un formato en específico, a un tipo de pantalla y un tipo de relación con esas pantallas, ¿no? ¿A qué crees que se deba un poco como este prejuicio con relación bueno, yo hice un proyecto en el que pensé que quería que se leyera desde el móvil y eso condicionó de alguna forma la narrativa? O sea, pues sí, ¿a qué crees tú que se deba ese prejuicio? Pues sí, que creemos que hay una superioridad como intelectual, ¿no? En pensar en que la historia, claro que por supuesto que la historia es lo más importante, pero tampoco pasa nada si colocamos en un lugar que creo que en el que hay que poner también digamos, el instrumento a través del cual queremos llegar a un mayor número de gente posible. Es decir, ¿por qué queremos contar historias? Queremos que la gente, primero porque creemos que la historia es interesante, o al menos es interesante para nosotros, y creemos que puede ser interesante para mucha gente.
Entonces, queremos también que esa historia se conozca y se escuche y se lea y se vea. ¿Y cómo podemos eso? Pues ahora el mundo no lo, bueno, claro que lo estamos haciendo entre todos, pero digamos que tampoco dependen las reglas y todo no depende del todo de nosotros. Entonces es como cómo adaptarnos también a las nuevas posibilidades que tenemos, y las narrativas transmedia a mí siempre me parecía como una cosa como muy básica, o al menos a mí se me reveló como una cosa muy... muy clara, es decir, yo quiero que esta historia, Barcelona, los desiertos de Sonora, llegue al mayor número de gente posible. Y ahora, ¿cuál es el mecanismo a través del cual se puede conseguir ese objetivo? Y eso puede ser un objetivo sentimental, o sea, ni siquiera es un objetivo como de, vamos a ganar mucho dinero, porque no, o sea, es un objetivo emocional, sentimental, intelectual, de querer que en Argentina alguien conozca la historia de los desiertos de Sonora, y que el desierto de Sonora en el que yo nací, yo crecí, un escritor que no conoció jamás el desierto de Sonora, describió en una de sus máximas obras, ¿no?, literarias, como es Los Detectives Salvajes, describió ese territorio y eligió ese territorio que nunca visitó como espacio literario y como territorio literario, en fin. O sea, yo quería que esa historia se conociera, y me parece que ahora digamos, el mundo digital, el mundo de las narrativas digitales, y que tú puedas poner en tu buscador, estés donde estés, losdesiertosdesonora.com, y que se te abra una historia y que empiece a hablar yo y a contar mi viaje personal con ese libro y ese territorio, a mí o sea, no sé, me parece como tan claro que ahora esto que tenemos nos permite poder contar nuestras historias y que se conozcan más allá de nuestras fronteras. Eso para mí es un regalo, y creo que las narrativas interactivas, digitales, permiten eso. Y yo creo, pero que sí que hay un prejuicio, por supuesto, o sea, regresando un poco como a tu planteamiento, claro que hay un prejuicio, y que tiene que ver con que pues hay creadores y creadoras que consideran que esto, las narrativas digitales, pues no va con lo suyo, que es muy intelectual, y que esto pues es como, ¿no?, rompe un poco con ese, no sé, con eso que es muy inteligente, y que esto como de para los grandes públicos, no lo sé, simplemente, pero insisto, sí creo que hay como una cierta superioridad así de, ay no, yo eso no lo hago. Sí, justamente a mí me llama mucho la atención y por eso también aproveché que lo mencionaste, porque no tenemos ningún problema para quienes venimos del ámbito del cine, o sea, no tenemos ningún problema en pensar el cine como un lenguaje, y un lenguaje condicionado por la técnica también, ¿no? Y por las tecnologías que se utilizan. Bueno, en una relación, no quiero decir condicionado, pero en una relación ahí dialéctica, ¿no? O sea, pensamos el cine a través de la cámara, y pensamos el cine también para proyectarse en una pantalla en específico, ¿no? Incluso pensando en la sala tradicional. Sin embargo, con los proyectos digitales o los proyectos interactivos, nos cuesta poner al mismo nivel, digamos, justo las tecnologías que usamos con la cuestión narrativa. Y siempre, y es algo que hemos también conversado muchas veces en este espacio, siempre pareciera que esta idea de la historia va primero, es porque la historia es más importante que el medio, ¿no? Y puede ser muy complejo porque no nos cuesta verlo así en otros escenarios, o sea, pensando en el cine, o sea, ya está, incluso para estos intelectuales, regresando un poco a esta idea, no cuesta ningún trabajo pensar vuelvo, en el cine también como en la técnica, digamos, ¿no? En la técnica cinematográfica, y en la relación de igualdad que tiene con la cuestión narrativa. O sea, el cine no solo es primero una historia, sino que la historia y el medio no las puede separar. Sin embargo, con las narrativas digitales, pues pareciera que sí, que la gente quiere separarlas, ¿no? Sí, y además porque las tensiones
en este sentido también no son nuevas, es decir, en el cine, bueno, no, en el mundo creativo, pues imaginemos también como cuando la imprenta, ¿no? Que llegó al, al mundo del libro o al mundo del se pensaba que era una cosa que iba a destruir todo, ¿no? Luego, pues ¿no? El sonido en el cine, el color en el cine, o sea, siempre ha habido como tensiones en el mundo de la creación. A mí no me preocupa, es cierto que el debate yo creo que es necesario, pero no necesariamente, o sea, no creo que tengamos que quedarnos como allí, es decir, podemos como discutir estas cosas, pero, pero crear, es decir, seguir produciendo, seguir pensando, seguir experimentando, seguir mezclando, seguir arriesgando, incluso hacer mezclas, ¿no? Narrativas con diferentes lenguajes. O sea, a mí ahí eso es lo que me parece realmente interesante. Por supuesto que creo que el debate intelectual sobre este tipo de cosas tiene que ocurrir, y a mí también me interesa y me interesa escuchar y escuchar al resto de compañeros y compañeras que saber qué piensan, pero ocurre lo mismo como con esto que decíamos en un principio, ¿no? O sea, sobre la semántica. O sea, durante unos años había como un gran debate sobre si el documental interactivo era realmente cine, si no, si un documental interactivo web es docu web o el docu web es interactivo, en fin, o sea, que niveles de interacción, cuándo un documental realmente es interactivo y cuándo no, en fin, estas cosas que solo nos interesan, o sea, a ti, Pedro, a mí y a tres más, ¿no? Yo creo que lo interesante, o al menos lo que me parece interesante a mí, es seguir haciendo, seguir contando historias, utilizando las herramientas que hoy el mundo moderno, el mundo en el que estamos viviendo, nos brinda, apropiarnos también de una herramienta que puede ser tan peligrosa como maravillosa, que es Internet, las narrativas digitales y digamos, el diálogo entre diferentes lenguajes que no íbamos, ¿quién iba a pensar? Pues hace 10 años que podríamos estar haciendo estas cosas, es decir, haciendo proyectos contando historias, mezclando video, foto, no sé, fotografías 360, ahora con drones, en fin, o sea, también, no sé, como me gusta siempre ver a mí el vaso medio lleno y no medio vacío. Oye, justamente ya para pasar al siguiente proyecto del que me gustaría además que habláramos, como te decía al inicio de la charla, más, porque es el proyecto más reciente en el que te encuentras, aunque no es un proyecto, digo, se diferencia de Barcelona y del Desierto de Sonora, en que pues es un festival, y ahora nos vas a contar un poquito de Contarnos MX, pero creo que, y cerrando un poco la conversación sobre los proyectos anteriores, son dos proyectos en los que justamente tu trayectoria como periodista se ve muy presente. Y me gustaría justo que, bueno, para hablar de Contarnos MX también habláramos un poco de estas fronteras y de estos límites, ¿no? Que supuestamente están impuestos o que pues, bueno, no es que supuestamente, que existen efectivamente en la práctica entre periodismo, cine documental o entre periodismo y documental, para no llamarlo cine, pero que cuando vemos un proyecto como Barcelona o cuando vemos un proyecto como Los Desiertos de Sonora, parecen borrarse, ¿no? Porque efectivamente son documentales interactivos que tienen mucho de esa como búsqueda y de esa mirada también periodística. Incluso hay referencias de cómo contar historias y cómo narrar desde el periodismo también en estos proyectos. Entonces de ahí llegamos a Contarnos MX. Cuéntanos un poco qué cosa es Contarnos MX. Bueno, Contarnos es un festival sobre todo de periodismo, pero obviamente siempre he pensado que desde el periodismo también, o sea, que el periodismo no es solo una práctica, es un lugar desde el que pensar el mundo.
y desde el que construirnos el mundo que habitamos. Es decir, para mí el periodismo no solo es una cosa a la que me dedico, el periodismo es el lugar desde el que yo miro el mundo. Y partiendo como de esa idea, lo que yo me propuse cuando imaginé crear un espacio en el que pensar y pensarnos y pensar el periodismo, además pensarlo también desde un lugar en el que normalmente pues no es que no se piense, porque en la provincia o en las fronteras o en los márgenes de México, claro que se piensa, pero no hay demasiados espacios. Normalmente no, pues por mil razones. También ahí podíamos quedarnos un buen rato pensando de por qué en un lugar como Sonora no hay festivales, no hay espacios para pensar. Pero bueno, yo dije, pues en lugar de estarme lamentando por qué en Sonora, en el lugar en el que yo nací, crecí, el que de alguna manera me determina, ¿no? En gran medida, porque no hay estos espacios, pues creemos un espacio. Y también coincide con un momento en el que hace 2 años que yo estaba volviendo poco a poco a México. Yo he estado en los últimos 11 años aquí en Barcelona, en España, viviendo, trabajando como corresponsal para unos medios mexicanos, para el Excelsior, para Cadena 3, en fin. Trabajé durante muchos años como haciendo un trabajo muy concreto. Aproveché, obviamente, el tiempo de mi vida acá en España para, pues como ya les conté, para estudiar un máster, para hacer varios proyectos documentales interactivos, pero de pronto, eso sí, no sé muy bien por qué, pues me entraron como las ganas de regresar a México. Pero dije, bueno, volver a México, ¿para qué? ¿Y en qué circunstancias? Pero sobre todo, muy importante, ¿para qué? Y me inventé, entre comillas, este festival que se llama Contarnos y que juega precisamente también con esta palabra, este concepto que es fundamental y fundacional del periodismo para mí, ¿no? Es contar el mundo, contar lo que nos pasa, pero también al mismo tiempo cuando contamos a través del periodismo nos estamos contando a nosotros mismos, ¿no? Y por eso era muy importante como este juego de palabras de contarnos, contar y contarnos. Y por eso se llama así. Es un festival que tiene apenas 2 años. Este 2021 vamos a llevar a cabo la tercera edición. El año pasado, pues por circunstancias que ya no tengo que explicar, pues tuvo que ser virtual el festival. La primera experiencia fue increíble. Es un festival que está pensado pues para un público pequeño, que nació también el festival con la voluntad de ir construyendo ese público, porque sí creo que en muchos ámbitos pues no solo el periodismo, también de la creación, los públicos se construyen y creo que pues un proyecto como este empieza siendo pequeño, pero con una voluntad y una vocación de consolidarse como un espacio que vaya creando su propio público, que se vaya haciendo necesario y imprescindible, ¿no? Para, sobre todo, espacios, como digo, de las periferias, digamos, ¿no? Es un festival que se hace fuera del centro del país, donde creo que es necesario más que nunca y más que nada la reflexión sobre el periodismo y sobre lo que contamos y cómo lo contamos, y también un espacio para estudiantes, para conocer referentes, para acercar. Afortunadamente también mi tiempo fuera de México me ha ayudado a conocer a muchos otros periodistas y a muchas periodistas fregoncísimas que hacen trabajo valioso y que por circunstancias de la vida pues no, en fin, lo que se conoce en España no se conoce necesariamente en México, lo que se conoce en Colombia no, o sea que también hacer esas conexiones para mí es como bien interesante y ampliar también nuestros propios imaginarios, es decir, entendemos el periodismo también desde una posición súper
tradicional, súper convencional, choteadísima. Creemos que el periodismo es solo una cosa. Incluso me gusta hablar del periodismo siempre como en plural también, ¿no? O sea, hay periodismos, se están haciendo periodismos en el mundo muy distintos. Y el periodismo de investigación, que me parece imprescindible en un país como México, ¿no? Y súper necesario, pues que creo que a veces se considera, lo que hablamos ahora en el mundo del cine, ¿no? O sea, como de, el cine tradicional, convencional, parece que ese es como el cine, ¿no? En mayúsculas. Y el resto es todo de segundo nivel, esto es 5 estrellas y lo tuyo es 2 estrellas, en fin. Pues en el periodismo ocurre algo así, o sea, se considera que solo se hace periodismo en mayúsculas quienes descubren casos de corrupción, quienes hacen caer gobiernos. Claro que eso es periodismo y creo que es como de las cosas, digamos, fundacionales y que no dan soporte pues a esta profesión. Pero también hay muchas personas que están haciendo otro tipo de periodismos, desde proyectos independientes, explorando nuevos territorios, haciendo cruces, trabajando con otras disciplinas del conocimiento o de la creación. O sea, no sé, entonces contarnos tiene como objetivo también ir poco a poco como dialogando con otras disciplinas, con otros ámbitos de la creación, con otros ámbitos del conocimiento. Me interesaría mucho, lo que pasa es que son espacios en los que luego puedes hacerlo 2, 3 días y hay que ir como dosificando un poco también las propuestas y lo que ofreces a tu público. Pero no sé, me interesa mucho que el periodismo de pronto dialogue con científicos o con artistas o con el teatro. Pero bueno, luego también quiero como correr así muy deprisa, pero sí creo que es importante al menos de inicio tener claro que la propuesta va como más allá y va buscando como también traspasar fronteras que al menos en el periodismo están como muy claras, ¿no? Y dices, esto es periodismo y lo que está afuera, no sé, ¿no? Entonces es como jugar y dialogar un poco con ese cruce y con eso que a veces la gente dudaría si es periodismo o no. Entonces ahí me parece interesante también entrar en ese terreno. Oye, justamente sobre eso que mencionas de la posibilidad de experimentar, ¿no? Desde el periodismo con otras formas, con otros lenguajes, de relacionarse con otras disciplinas, que además hemos visto que en los últimos años de alguna manera es lo que ha removido también el propio ámbito periodístico, ¿no? O sea, el cruce con las ciencias de datos y todo lo que ha arrojado el periodismo de datos. El cruce con el cine documental ya tiene un poco más de tiempo, pero que también se ha renovado en los últimos años y que pareciera una frontera que cada vez es más débil, ¿no? O es más simbólica de alguna manera y tiene más que ver con el ámbito en el que se mueve la persona que hace el proyecto que con lo que propone el proyecto en sí. O sea, muchas veces he visto que un mismo proyecto, por ejemplo, un documental interactivo, es catalogado como periodismo o como cine documental y es el mismo proyecto y tiene más que ver con el ámbito en el que ese proyecto circula que con lo que propone en sí, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, justo creo que lo que están haciendo ustedes desde contarnos es pensar, ¿no? Como tú decías, es pensar en esos límites y pensar en esas posibles expansiones. Y bueno, la pregunta que me gustaría hacerte, bueno, antes de hacer la pregunta, nada más quiero recordarle a las personas que están viendo la transmisión que pueden dejar comentarios, preguntas en el chat de la transmisión de Facebook y que bueno, que los responderemos con todo gusto. Pero bueno, regresando a la pregunta, es justo qué posibilidades ves tú, ¿no? que trae el ámbito de las narrativas interactivas para el periodismo y particularmente para el periodismo ciudadano. Esto que también es un término bastante en disputa. Sí, totalmente. Sí, no sé, bueno,
Sí, lo del periodismo ciudadano, híjole, no, y no sé si quiero entrar ahí, pero bueno, yo te digo, Pedro, me cuesta mucho trabajo como pensar como si fuera esto, así como si fuéramos un gremio, como si fuera algo que se pueda como analizar desde arriba, porque justo decimos que esto, aunque ya llevamos años trabajando en las narrativas interactivas y en el documental interactivo web, también sigue siendo un ámbito que al menos yo lo sigo viendo como muy en construcción y que cuesta, al menos a mí me cuesta mucho trabajo como, o sea, como hacer un análisis como de captura de un tiempo, porque siempre solo, cualquier cosa que digas solo tiene que ver con ese momento concreto en el que lo estás diciendo, porque mañana puede cambiar. Entonces, siempre todo es como que aclaro que todo es desde mi propia como experiencia, pero yo creo que al menos en mi propia práctica creativa, yo ya no pienso nada sin que pase como por ese filtro, digamos, o incluso por ese espacio. Yo ahora estoy trabajando, empezando, ya tengo un par o 3 de años trabajando con un proyecto que lo había planteado como un documental lineal, tradicional, pero que cada vez que es como el que la cabrita siempre tira al monte, ya sabes, como que digo, no, pero es que me parece como una lástima que sea una historia que se cuente en 15, 20, 30 minutos, que se quede allí, que solo se pueda ver en festivales y luego los festivales, pues ahora hay como que también hay que replantear, ¿no? Con todo esto replanteamiento como global que trajo la pandemia, es decir, ay, no, o sea, ¿qué lo van a ver? 3,000 personas, así a lo mucho, a lo largo de no sé cuánto tiempo. Y entonces siempre estoy pensando como cómo trabajar esa historia, que puede ser, por supuesto, un documental tradicional, pero cómo también que llevarlo o sea, a otros lugares, ¿no? Y por eso siempre pienso como inconsciente o consciente, no sé, como en transmedia, o sea, que crear como un proyecto que pueda ser, sí, por un lado, un documental lineal, pero cómo llevar eso a otros lenguajes, a otras plataformas, cómo ampliar el proyecto, cómo ampliar sus propias fronteras, cómo ensanchar la historia, cómo sí, y cuando ensanchas el proyecto, cuando piensas en transmedia, también involuntariamente también estás ampliando los públicos, pensando en que si alguien no llega por un festival o de verlo en una pantalla, el proyecto llegará pues a través de un podcast o a través de una página web, de la red social de moda en ese momento, en fin, no sé, como que ya a mí, al menos yo, ya no pienso en como un proyecto para una sola plataforma, para un solo mecanismo de transmisión de esa historia. No sé, como que ya soy expansiva también a la hora de pensar mis propios proyectos. Oye, ¿qué tanto ha cambiado en el caso justo de tu práctica profesional? O qué herramientas has incorporado o de qué manera ha sucedido esa transición de pensar una historia de manera lineal, digamos, cuando antes de que entraras al mundo de las narrativas interactivas y pues, ya eras periodista, ¿cómo hiciste ese salto de pensar desde un lenguaje y desde un formato a pensar ahora en este tipo de historias y en acercarte a los fenómenos, a los hechos, a los personajes, desde esta también multiplicidad, ¿no? De posibilidades? Pues va a sonar así como también súper, no sé, viejuno y incluso como analógico, pero esto como que vemos aquí de los post-its o sea, yo todo como que lo veo así siempre. Es decir, o sea, los desiertos era esto. Cuando empecé a trabajar con el equipo de mis compañeros Barcelona en el máster, también como que dibujábamos así en papel con trocitos de la historia y
O sea, como que esto no ha cambiado en mí. Es decir, siempre pienso todo de forma como muy analógica y los post-it es como una herramienta que para mí es fundamental para pensar cualquier cosa. Me da mucha claridad. Además es una, ¿no? Como una herramienta así como muy intuitiva que te permite ver cosas desde muy, muy iniciales, de ir trazando un poco ahí como la historia, puedes como si fuera como jugar desde muy al principio. Entonces, realmente como en la parte de concepción de cualquier, de las historias en las que pienso, todo siempre pasa por ahí, por el método post-it. Luego, tampoco soy demasiado tecnológica, o sea, para mí realmente como lo digital y lo tecnológico es simplemente un medio que yo concibo como, como ese medio que me permite llegar a más personas, a que más personas puedan ver, conocer, leer, escuchar la historia que quiero contar. O sea, no lo veo como un medio en sí mismo, sino como ¿sabes? Como un tubo a través del cual yo puedo hacer llegar con mucha más rapidez, facilidad, eh, la historia que quiero contar. Justo me llama mucho la atención algo que acabas de mencionar, porque las personas bueno, que no están tan familiarizadas o que apenas están entrando al mundo de las narrativas interactivas, transmediales, web, etcétera, digitales, hay como una idea o tienen una idea de que quienes un poco formamos parte de este ámbito somos personas extremas, que la tecnología va primero, ¿no? Que somos personas extremadamente tecnológicas y que pensamos casi en ceros y unos, ¿no? Y es muy interesante, o sea, me resulta extremadamente interesante esto que acabas de decir de tu método post-it, porque justamente habla o sea, de las similitudes también que hay en los procesos de creación más allá de los dispositivos o las tecnologías, que claramente imponen, ¿no? Y que claramente determinan formas y forman parte de, o sea, no se les puede sacar, pero que en realidad tampoco hay que ser una experta o un experto, eh, digamos, en la última tecnología que salió al mercado. Ahora, no sé, hay como mucha furia o todo el mundo quiere incursionar en el ámbito, por ejemplo, de la realidad virtual, ¿no? Entonces, pareciera que hay que convertirse en un experto en realidad virtual antes de aprender a contar una historia que yo quiero contar y luego justo aprender lo que necesito también y rodearme de las personas que necesito rodearme para poder hacer un proyecto de este tipo. Entonces, perdón, no sé si te interrumpí. No, yo soy como, no, que justo soy como ejemplo de que eso no es así, o sea, sigo pensando realmente muy en analógico y que quizá esto suena, o sea, muy poco intelectual, pero realmente para mí no, o sea, claro que hay que entender determinadas cosas, claro que hay que relacionarse y vincularse con una serie pues, de herramientas, hay que entender algunas cosas. No digo que tengas que hacerte experto en lenguaje HTML, bla, 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 o saber programar o saber... No, porque es cierto que allí es bien importante como rodearte de un equipo que sepa, experto y que entienda y que tenga una cierta también sensibilidad e interés en mezclar como la tecnología con lo narrativo, pero no necesariamente tú tienes que saber manejar esas herramientas o controlar ese ámbito de conocimiento. No, para mí es cierto que el fondo es muy importante, pero en este caso también no hay que perder de vista que el fondo, o sea, que la forma también determina y influye en la historia. Ya decía hace un rato que lo de los desiertos, la forma determinaba un poco, o sea, la herramienta determinaba un poco la forma y la forma pues el contenido, ¿no? Pero es igual de importante, yo creo que el contenido que el continente, digamos, ¿no? Entonces, pero no hay que tener miedo a eso. Insisto que hay veces como que hay como cierta
¿no? Como recelo de que a lo mejor preocuparte por eso te quita te reduce en tu escala de intelectualidad, como que te quita puntos, ¿no? Pero Sí. no, no. Oye, me llama mucho la atención justo como los temas a los que dedicaron la última edición de Contarnos, que además de ser un festival que, o sea, piensa estas fronteras y estas nuevas narrativas para el periodismo, también digamos que es un festival que está muy, muy al tanto, ¿no? De cosas que están aconteciendo y que, bueno, además también te interesan a ti y que has trabajado a lo largo de tu carrera, temas que tienen que ver con género, con migración, etcétera. Y además que el equipo, por lo menos el equipo coordinador, pues todas son mujeres, ¿no? Entonces quería preguntarte también justamente si es parte justo de la apuesta del festival, eh, pensarse también como un festival no solo para la experimentación tecnológica, narrativa, etcétera, sino también que se posiciona desde un lugar, obviamente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Uno de hecho, había como Contarnos, festival, tal, y pensamos en un momento como de dedicar cada una de las ediciones a determinados temas, ¿no? Entonces, la primera edición era migraciones, fronteras, feminismos y, bueno, casi nada, ¿no? Y combate a la corrupción. Eran 4 grandísimos temas inabarcables y después dijimos, bueno, igual no hay que, en la segunda edición tampoco hay que ser tan ambiciosas, pero al menos no hacerlos tan explícitos porque luego pues no cumples tus propias expectativas. Entonces, trabajemos con estas ideas un poco flotando, ¿no? A la hora de armar el programa, que estén ahí muy presentes, pero a lo mejor ya no vale la pena tampoco hacerlas tan evidentes o tan explícitas, como digo. Pero por supuesto que feminismos es una apuesta total y decidida y clara de este festival. Hicimos un esfuerzo, y digo esfuerzo, a lo mejor no quiero que se malinterprete, pero un esfuerzo para que el mismo número, incluso más, de mujeres estuviese presentes, que las periodistas estuvieran hablando, como que estuvieran muy, muy presentes, más que los hombres. Y creo que en esta segunda edición lo conseguimos más que en la primera. Es cierto que la virtualidad genera también una serie de condiciones que permiten pues poder conciliar mejor el trabajo y otras cosas que no todas las mujeres, pero muchas de las mujeres tienen que, ¿no?, que atender. En sus casas tienen hijos, en fin, y conseguimos como este objetivo en la edición virtual de que estuvieran presentes más mujeres que hombres. Y lo digo que, o sea, lo decía así como si hubiese sido una batalla, pero es cierto que a veces hay ahí como una disfunción y que además no es ningún secreto, que las mujeres a veces pues de determinados temas o hablar en público pues no estamos como muy acostumbradas y a veces pues no aceptas una invitación porque consideras que, yo qué sé, que de ese tema no estás capacitada para hablar. Cuando invitas a un hombre, el hombre casi siempre te dice que sí a todo, no importa si es realmente especialista en ese tema. Bueno, estas cosas que más o menos ya como que comenzamos a tener claras, ¿no? Y es cierto que son mucho más visibles los hombres también, o sea, en el mundo en general, pero también en el mundo del periodismo. Entonces también cuando tienes referentes o quieres como proponer referentes, es mucho más fácil o rápido que te surjan en esa búsqueda superficial pues nombres de hombres. Entonces hay que como hacer un trabajo como más, ¿no?, reposado, con más cuidado de esas otras
efectivamente hay, ¿no? Esas otras caras femeninas de mujeres haciendo cosas increíbles y muchas veces muy poco conocidas. Entonces también sí hay como un poco más de trabajo para conseguir ir equilibrando un poquito la balanza, o bueno, equilibrando, igual no es la palabra, sino aquí hay una voluntad incluso de desequilibrarla a favor de las mujeres. Ok. Oye, sé que faltan algunos meses todavía, pero no sé si ya están pensando justo en la tercera edición de Contarnos y si nos puedes adelantar un poquito, de lo poco que se pueda Bueno, adelantar. adelantar no puedo mucho, o sea, de pensarla sí que la estoy pensando, no tengo de momento nada todavía seguro, tengo deseos, o sea, como una cartita a Santa Claus, que tengo así como personas, cosas que yo he ido, sobre todo en pandemia, que he descubierto y que quisiera compartirlas, o sea, que Contarnos sea un espacio en la que poder acercar también proyectos y personas que yo he descubierto y que me han sorprendido. O sea, hay un proyecto de podcast que hacen un equipo de periodistas, mujeres españolas, increíble, que a mí me voló la cabeza. O sea, realmente yo dije, wow, esto se puede hacer con una sensibilidad, y además es como periodismo, de contar unas historias a través de un podcast hermoso. Y, por ejemplo, quisiera como tener un taller con una de las periodistas que hace ese podcast, seguir compartiendo, como tengo que decirlo, amigos a los que admiro muchísimo y o sea, que creo que tienen como muchas cosas más que aportar, y quiero como, pues algunos estuvieron en la edición virtual del año pasado, pero que quisiera que estuvieran como presentes. Es una edición que va a ser irremediablemente, pues va a tener que ser como híbrida, como ahora se ha empezado a hablar de este nuevo formato, ¿no? Mitad presencial, mitad virtual. No sé bien cómo va a salir o sea, cómo va a resultar ese ejercicio. De aquí a octubre seguramente tendré como ejemplos de otros festivales y de otros proyectos que empiecen a trabajar como con esta misma dinámica. Entonces ahí eso siempre sirve para aprender y para adaptar cosas, porque yo me fijo mucho en lo que hacen otros festivales que admiro mucho, y voy como quedándome con cosas que creo que son útiles y que le aportan a Contarnos. Entonces siempre estoy como muy pendiente, y digamos que esa temporada de festivales empieza en septiembre. Entonces septiembre, octubre iré fijándome en cosas, luego empiezo como una etapa que todavía no la he empezado, que es como un poco como a buscar, ¿no? Y armar el programa. Afortunadamente, insisto, Pedro, tengo como amistades y mucha gente a la que admiro muchísimo, entonces tengo así como una larga lista de gente que creo que encaja muy bien con el espíritu y con la voluntad de Contarnos. Entonces seguro será algo súper interesante. Siempre, y luego hay como personajes que también hemos estado persiguiendo en los últimos 2 años y que por alguna circunstancia no se ha podido, que son top. Luego también, en fin, que hay toda una historia ahí de los festivales que a veces se consiguen, gente muy top, otros que te dicen, ay, el año pasado, llámame el próximo año. Y bueno, en fin, que hay también un trabajo ahí detrás de la organización de cualquier festival que si contáramos, si contáramos. Oye, bueno, digo, muchísimo éxito también para la edición de este año. Las personas que están viendo la transmisión, que por supuesto sigan, que vayan y sigan la página de Facebook, tienen una página en Facebook de Contarnos, y bueno, que se mantengan al tanto, que seguramente
la edición de este año va a estar igual de interesante que las dos versiones anteriores. Yo te agradezco muchísimo, Patti, por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos contado de parte de tu trabajo, de esto que están haciendo con Contarnos, que además hayas hecho el esfuerzo extra de estar en otro uso horario y desde el otro lado del mundo también mantenerte despierta para poder platicar un rato. Te agradezco y bueno, ya no te voy a quitar más tiempo. Agradezco también a las personas que han estado viendo la transmisión de este espacio. Les sugiero, como siempre hago, que se mantengan al tanto de todas las actividades que se hacen desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del Centro Multimedia y, bueno, de todas las actividades del Centro Multimedia, en el Centro Nacional de las Artes, y que nos vemos por acá en la sesión del mes siguiente de este ciclo de Cine Transmedia para hablar de otro proyecto y seguramente de otros temas que giran en torno a las narrativas interactivas. Pues yo agradecidísima, feliz, contenta y ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Y sí, yo nada más como extender la invitación, que vayan y nos busquen en redes, que estén pendientes también del programa, porque como digo, todo el programa se va a poder seguir ahora virtualmente. En redes estamos pues en Facebook, estamos como Festival Contarnos MX, estamos como Contarnos MX en Instagram y en Twitter. Entonces, ojalá nos puedan seguir, estar pendientes un poco del Contarnos MX 2021. Va. Buenísimo. Muchísimas gracias, Patti. Y bueno, nada, gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Nos vemos seguramente próximamente. Gobierno de México.